capítulo 3. Josué capítulo 3. Versículo 1. ¿Quieres seguir a Dios? Amén. Nos preguntamos todos los días cuando nos levantamos, ¿quieres seguir a Dios? ¿Quiero seguir a Dios? ¿Queremos seguir a Dios? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios y el Señor que nos guíe y que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, que tu mano poderosa y tu palabra, Señor, guíe nuestras vidas, que nos hagas ver, Señor, a través de ella las maravillas que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que el mensaje, Señor, obre en nuestros corazones, en nuestras mentes, que no sea la palabra del hombre, Señor, que el hombre mengue y que tu palabra, Señor, esté morando, Señor, en nuestras vidas y que sea la que nos abre, la que nos lava, la que nos hace entender, Señor, estas maravillas que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Tienes este mensaje, no hay casualidades, Señor, en tu mensaje, sino que hay una causa de honrarte y glorificarte a ti, Padre amado. Te pedimos, Señor, que nos guíes, te pedimos, Señor, que obres, y te agradecemos, Señor, por este privilegio tan grande de poner este tesoro en vasos de barro que somos nosotros, Señor. Purifícanos, límpianos, Señor, guárdanos de todo mal, Señor. Te pedimos que nos bendigas en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, Josué capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. La palabra de Dios, hermanos, nos fue revelada, y nos fue revelada de una manera que no hay, ya como decía, no hay casualidades, ¿no? Y el Señor se manifiesta y obra de una manera increíble, maravillosa. Y nos muestra a través de su palabra lo que Él quiere para cada uno de nosotros, lo que Él quiere para su pueblo, ¿no? Y así como nos revela en este mensaje, vamos a ver y vamos a tratar de contestar a esa pregunta de que
si queremos seguir en realidad a Jehová. Vamos a ver 3 puntos. ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir al Jordán. ¿De qué manera debemos seguir y a quién debemos seguir? Voy a citarles un texto de un escritor y dice así, un escritor del mundo. Dice, eso que ha sido tan importante durante siglos, que ha dotado de sentido al mundo, ahora, ¿qué hacemos con ello? ¿Qué hacemos hoy con la religión cuando gran parte de Occidente dice ser creyente, pero vivimos en un mundo sin Dios? Estas son palabras de un intelectual, un escritor, Javier Cercas, que se define como ateo, anticlerical, laicista militante, racionalista contumaz, impío riguroso. Así se define esta persona. Este mundo, hermanos, busca un relato. Este escritor escribió un libro siguiendo al Papa Francisco por, creo que fue en Mongolia, ¿no? Y él se hacía esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con la religión? Y la pregunta tendría que haber sido, no, ¿qué hacemos con el Salvador? ¿Qué vas a hacer tú con el Salvador? No buscan al Salvador, buscan una religión donde les cuente un relato. Este mundo busca que le cuenten un cuento. Y el Señor vino a contar la verdad. Y es por ello, hermanos, que estableció a la iglesia para que la iglesia cuente la verdad. Y es por ello, hermanos, que hoy el Señor nos desafía y nos dice, ¿quieres seguirme? Si quieres seguirme, tienes que contar la verdad. ¿Y de qué manera tienes que contar la verdad? ¿Y de qué manera tienes que seguir al Señor? Y hoy en este párrafo, en estos párrafos que hemos leído, en estos versículos que hemos leído, el Señor nos quiere mostrar, hermanos, qué es lo que debemos hacer como cristianos, como iglesia, y explicárselos a otros. Este mundo busca un relato. Y como dice 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y ese es el problema. No hay sana doctrina. No hay sana doctrina. Y cuando hablan o se les habla de la sana doctrina, lo rechazan. No quiero escuchar esto. No quiero que me cuentes cosas dulces, agradables. No quiero que me cuentes cosas de infierno, de pecado, de arrepentimiento. Sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y Satanás aprovecha esta incertidumbre en la humanidad y les proporciona un relato lleno de angustias e incertidumbres y mentiras. Y he aquí la labor de la iglesia. He aquí la labor de cada uno de nosotros. Entonces, ¿estamos preparados para seguir al Señor? Por ello es necesario, dice Romanos capítulo 13, versículo 11, que nos levantemos. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, el Señor viene pronto. Nuestra salvación está más cerca. Entonces, ¿qué debemos hacer? Levantarnos y predicar el Evangelio. Porque hay mucha gente que se está perdiendo. Hay mucha gente que quiere escuchar un relato, pero quiere escuchar un cuento. Y el Señor nos ha levantado para que prediquemos la verdad del Evangelio. Anunciemos la maravillosa verdad del Evangelio. Un mensaje que es de verdad y de esperanza. Un mensaje que nos lleva hacia el reino. Un reino donde no hay dolor, tristeza y muerte. Y el Señor está invitando a que entremos a su reino. Por eso conduzcamos
hermanos. Llevemos, guiemos. ¿Y para eso qué debemos hacer? Primer punto, ir hasta el río Jordán. En el río Jordán nos vamos a encontrar con algo muy interesante. Dice que Josué, versículo 1, se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim. Sittim significa acacia, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la acacia con todo esto? Pues ya lo vamos a ver. Dice que partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Debemos ir hasta el Jordán. ¿Qué es el Jordán? El río Jordán en hebreo significa descender o significa ir hacia abajo, ¿no? Porque en realidad el río Jordán va hacia abajo, ¿no? Nace en el monte Hermón, allí arriba, cerca del Líbano, y desciende, llega hasta el mar de Galilea, y luego del mar de Galilea se abre y sigue descendiendo aún más. ¿Hacia dónde? Hacia el mar de Sal, o como hoy lo conocemos, el mar muerto, porque en realidad no hay vida, ¿no? Pasa de ser el mar de Galilea, donde allí se encontró Jesús con Pedro, con Andrés, con Juan, con estos pescadores que el Señor les dijo que iba a hacerlos pescadores de hombres, ¿no? En ese mar de Galilea donde sacaban cantidades de peces. Estuvieron toda la noche pescando y el Señor, cuando se les apareció, les dijo, no, vuelve a tirarla, pero de ahí, de ese lado. Señor, si estuvimos toda la noche pescando y no pescamos nada. Y dice que luego la barca se les hundía, ¿no? De la cantidad de peces que le salían. Pero el Señor le dijo, bueno, ahora voy a ser pescadores de hombres. De ahí, de ese mar de Galilea donde abunda la vida, desciende este río Jordán. Desciende y desciende hasta la humillación, que es lo que pretende el Señor de cada uno de nosotros. Y es ese río Jordán en el cual nosotros tenemos que ir. El significado que tiene ese río Jordán es ir y humillarnos. Porque ¿saben qué? Ahí comenzó nuestro Señor Jesucristo su camino de humillación a la cruz. El Señor Jesucristo descendió hasta el Jordán y comenzó el camino a la cruz del Calvario. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo anunció Juan el Bautista cuando venía hacia él para bautizarle. ¿Y hacia dónde iba el Señor Jesucristo? Hacia el río Jordán. ¿Hacia dónde debemos ir nosotros? Hacia el río Jordán, hermano. Sin humillación no hay gloria. Por eso el Señor me dice, humíllate, arrepiéntete, busca al Señor de todo tu corazón. Hubo un rey que nos relata Segunda de Crónicas, si quieren después buscarlo, Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos del 15 al 21, que se llamaba Usías. Este rey hizo preparar una maquinaria y venció en una guerra, y dice la palabra de Dios, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. El rey Usías se enorgulleció de sus logros y el resultado fue que el Señor lo hizo leproso y vivió apartado hasta sus últimos días de su familia y del pueblo. Fue desechado por Dios por ese orgullo. Y muchas veces, hermanos, el orgullo no nos deja ver la verdad del Evangelio. Pero vino otro rey
que entendió lo que era humillarse. Filipenses 2, del 5 al 8, y en el versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor en el Jordán comenzó su camino hacia esa muerte humillante, cumpliendo la voluntad del Padre. Cuando el Señor fue a descender hasta el Jordán, ¿qué quiso hacer Juan el Bautista? No. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que ¿qué? Que cumplamos toda justicia. Así conviene que cumplamos toda la ley de Dios, hermanos. Descendamos hasta el Jordán. Humillémonos delante de la presencia del Señor para cumplir ¿qué? Para cumplir toda la ley de Dios. Toda la justicia de Dios que debemos de cumplir. Entonces dice, le dejó. Si queremos estar en la voluntad de Dios, debemos someternos en humildad a su justicia. Levantarse de mañana está relacionado con la adoración. Vamos entendiendo hacia dónde tenemos que ir cuando el Señor nos está diciendo, Josué se levantó de mañana. El Señor les estaba hablando. El Señor les estaba diciendo, venid, humillaos y adoradme. ¿Para qué? Para seguirme. ¿Quieres seguir al Señor? ¿Quieres seguir al Señor? Dice que se levantaron de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim. Sitim les estaba diciendo que significa acacia. Y la acacia tiene un significado. Vimos el Jordán que tiene un significado. Humillarse delante de la presencia del Señor. Ir hacia abajo, ¿no? Arrodillarnos, no enaltecernos. El orgullo no tiene que estar en nuestras vidas. Ahora, acacia. Salimos de Sitim. Acacia es interesante porque, hermanos, la acacia tiene el símbolo de pureza e incorruptibilidad, debido a que su madera no se pudre fácilmente. ¿Saben con qué hicieron el arca del pacto y todos los elementos de madera para hacer el tabernáculo de reunión en el desierto? ¿Qué madera utilizaron? La acacia. En el desierto del Sinaí. Tuvieron que haber encontrado mucha madera, ¿no? En el desierto del Sinaí. Si es el desierto del Sinaí, ¿cómo estaría el desierto? Lleno de árboles, ¿no? Tuvieron que ir a recorrer kilómetros para buscar la acacia. Y la acacia, hermanos, y yo algo puedo explicarles de esto porque yo en mi juventud trabajé en un aserradero. En un aserradero que se fabricaban techos de madera, ¿no? Y un día me trajeron una viga de madera que era de pino oregón. El pino oregón se consigue allí por Canadá más o menos, ¿no? Son pinos que son altísimos y los usan para los techos. Y era la viga maestra, ¿no? La viga central. Y era una viga que medía unos 60 centímetros de ancho y unos casi 30 centímetros de espesor. Eso se levanta muy fácil. ¿Me lo pueden creer? Pues no, me tuve que ir de baja porque quise levantar esa viga y se me hizo un nudo en la espalda que me produjo una hernia de disco, ¿no? Y quedé torcido. Cuando voy a hacer y yo pensaba que lo iba a poder levantar, y quedé ahí. Vinieron unos compañeros de trabajo y
Me llevaron hasta el médico, ha sido hablado. Claro, me puse una inyección en el médico y ahí el músculo se... El pueblo de Israel fue a buscar esta acacia para hacer el tabernáculo, que estaba hecho de madera de acacia, puro. Cada elemento de madera estaba hecho de acacia. El arca del pacto, dice el Señor que mandó hacerla de acacia. Y encima que la madera para el tabernáculo era acacia, ¿qué era lo que mandó el Señor hacer? ¿Cubrirla de qué? Cubrirla de oro. Éxodo 26:15, el arca del testimonio, Éxodo 25, del 10 al 11, la mesa del pan de la proposición, Éxodo 25, del 23 al 24, las varas para transportar el arca de acacia cubiertas en oro, Éxodo 25, del 13 al 28, incorruptible, puro, que no se pudre o que no tiene corrupción fácilmente, que perdura. ¿Y saben qué, hermanos? La madera está relacionada con la humanidad de Cristo. ¿Y por qué el Señor mandó madera dura, madera muy difícil de trabajar, y después cubrirla con oro? Para representar el tabernáculo, para representar el arca del pacto. Porque todo ese simbolismo, hermanos, representa la presencia de Jesucristo en el medio del pueblo. Madera, el hombre. Oro, el cielo. Hombre y Dios. Esa mezcla perfecta. Todo tiene un propósito, hermanos. No hay casualidad en la palabra de Dios. Por algo el Señor en el medio del desierto manda construir de madera cubierta con oro un tabernáculo y encima desmontable y trasladarlo de una parte a otra. Esta es la voluntad de Dios, hermanos. Esta es la voluntad de Dios. Para que nos humillemos y busquemos a este Dios y le sigamos. ¿Quieres seguir a Dios? Busca hacer la voluntad de Dios. Busca la voluntad de Dios en su palabra. Y en la palabra de Dios no hay casualidades, hay propósitos. Hay propósitos. Y el propósito de Dios es llevarte por su camino. No luches en contra de la voluntad de Dios. El verso 1 concluye que reposaron allí antes de pasarlo. El segundo punto sería de qué manera lo hicieron o de qué manera debemos seguir al Señor. Pasaron la noche, posiblemente en reflexión. Esa era la idea cuando dice que reposaron allí. Por lo que continúa diciendo en el verso 2, 3 días. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Después de 3 días, hermanos, el Señor les iba a revelar algo. Da casualidad, ¿no?, de que el Señor murió y resucitó en 3 días, ¿no? Es casualidad. Es casualidad que el Señor nos diga en diferentes partes de la Escritura que pasaron 3 días y el Señor lleva al pueblo de Israel al desierto y tenlos aquí, prepáralos y en 3 días, Éxodo 19, Éxodo 20, pasaron 3 días. ¿Y qué es lo que ocurre? El Señor revela la ley. El Señor nos da revelación. El Señor nos da palabra. ¿Para qué?
para que le sigamos. No hay casualidad, hermanos, en la palabra de Dios. Y aquí el Señor les dice, después de 3 días, prepárate, santifica, lava tus vestidos, porque recibirás revelación. Purifiquémonos. Leemos en la palabra de Dios, porque el Señor nos revela, y nos revela constantemente cuál es su voluntad. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Debo seguir? ¿Debo parar? ¿Qué debo hacer? Pues prepárate. Estar en la presencia del Señor es el mejor sitio en el cual podemos estar, hermanos. Números 7:89 dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión, en ese lugar de madera de acacia cubierta con oro, para hablar con Dios, ¿qué hacía? Oía la voz de Dios. ¿Paras para oír la voz de Dios? ¿Te lavas? ¿Te purificas? ¿Buscas seguir a Dios? Hermanos, el Señor nos desafía a que le sigamos, a que busquemos hacer su voluntad para su gloria y para su honra, humillados, purificados, firmes. Para hablar con Dios oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los 2 querubines y hablaba. Números 7:89. Debemos buscar una relación de respeto y honra al Señor siguiendo las instrucciones de la ley. Siguiendo las instrucciones de la ley de Dios. No, pero yo creo que no importa lo que tú creas. Importa lo que la palabra de Dios te dice. Y la palabra de Dios te está diciendo, sigue a hacer la voluntad de Dios. No lo que tú creas. Sigue a hacer la voluntad de Dios. Sigue lo que la Biblia te dice. Si nos sometemos a la palabra de Dios, experimentaremos, hermanos, su presencia. Obedecer la voz de Dios. Versículo 3 dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. El versículo 4 dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. ¿Cómo vamos a saber el camino, hermanos? Si no escuchamos la voz de Dios. O queremos tomar atajos para hacer la voluntad de Dios. Cuando queremos hacer nuestros propósitos por encima de la voluntad de Dios, vienen los problemas. No busquemos atajos, busquemos seguir de la manera que el Señor nos dice que le sigamos. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Honra y respeto. ¿Qué le pasaba al que tocaba el arca? Caía fulminado. Estás delante de la presencia del Dios Todopoderoso y 3 veces santo. Y hermanos, muchas veces nosotros, por ignorancia o por orgullo,
o por menosprecio no nos damos cuenta que queremos tocar el arca. No tenemos temor de Dios. Y el Señor dice, ten en cuenta que estás delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Ten temor de Dios. Versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Quieres seguir al Señor? Si sigues al Señor, el Señor te está diciendo que mañana hará maravillas contigo. ¿Quieres seguir al Señor? Y el mundo no quiere. Triste que muchas veces los cristianos no queremos seguir al Señor. Porque nos involucramos en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestros trabajos, porque es más agobiante y entonces decimos, no tengo tiempo, no puedo, no creo que sea esto, no creo que fui llamado para esto. ¿Queremos seguir al Señor? El Señor me dice, levántate, levántate y sigue al Señor. Levántate, límpiate, ponte de pie y síguele. De esta manera estarás delante de la presencia del Señor. ¿A quién seguían? ¿A quién seguían? ¿A quién seguiremos? Josué dijo en el versículo 5, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto. El arca del pacto. ¿Qué es el arca del pacto? Madera de acacia cubierta en oro. Por encima, el propiciatorio. Encima del propiciatorio, 2 querubines. Y encima de ellos, ¿saben qué estaba? La presencia misma de Dios. La Shekinah. La presencia de Dios. Una columna de humo, de nube, o una columna de fuego. Por la mañana o por la noche. El Señor no descansaba. Estaba allí, presente. Hermanos, ¿tú crees que hoy estás delante de la presencia de Dios? Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, si Cristo mora en ti. Estás delante de la presencia de Dios. ¿Estás dispuesto a seguirlo? ¿Quieres seguir al Señor? ¿Quieres entregarte totalmente a Él? ¿Quieres hacer su voluntad? Pues lávate, purifícate. La madera, la humanidad de Cristo, el oro, su divinidad. Pasar a la tierra prometida es estar tomando posesión de las promesas de Dios. Mañana el Señor hará maravillas. Porque el Señor así lo prometió. Toma la tierra prometida. Ve a buscar la tierra prometida. Son las promesas de Dios. Antes, debes humillarte. En humildad presentarte al Señor. No confiando en tus propios. Proverbios 3 del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Versículo 7 de Josué 3. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. El Señor siempre reconoce a su siervo. Pero si el siervo quiere seguir al Señor, si el siervo escucha la voz de su pastor, si escucha la voz de su amo. Versículo 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Son métodos que tiene el Señor. ¿Qué era? Simplemente obedecer la voluntad. Señor, pero ¿tengo que cruzar el río o me tengo que quedar de pie? Tú haz lo que yo te digo. ¿Cómo voy a hacer lo que me dice el Señor? Lee la palabra de Dios. Búscalo al Señor todos los días de tu vida. Busca en la ley de Dios. Sigue la ley de Dios. Sométete a la ley de Dios, porque el Señor mañana hará maravillas. Versículo 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Acercarse a Dios y escuchar al Señor hará las maravillas prometidas. ¿Quieres seguir a Dios? El Señor tiene promesas para darte. El Señor quiere que tomes esas promesas, pero el Señor quiere que te rindas a sus pies. El Señor de toda la tierra pasa adelante. Y añadió Josué en el versículo 10, y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Hermanos, ¿creéis que el Señor está hoy en medio nuestro? Y esa es su promesa. Porque allí donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre, el Señor estará en medio de ellos. El Señor está hablando a la iglesia. El Señor está diciendo a la iglesia: la presencia de Dios está en medio nuestro, hermano. La Shekinah. ¿Estamos preparados? ¿Estamos limpios? ¿Estamos santificados? ¿Estamos rendidos a los pies de Cristo? Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. No es solamente la tarea del pastor. Bueno, no, pero ese es el trabajo del pastor, ¿no? Cada uno de nosotros debemos de presentarnos humillados delante del Señor. Debemos de buscar hacer la voluntad de Dios, leyendo y estudiando su ley. El Señor de toda la tierra pasa adelante. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo, al jebuseo. A todos los problemas que se te presenten en tu vida, el Señor los va a quitar. ¿Por qué? Porque el Señor te lo ha prometido, pero tienes que vivir rendido a su voluntad. Y muchas veces nos rendimos ante los problemas y claudicamos y desechamos
esa fe preciosa que el Señor nos da. La fidelidad de Dios, hermanos, se pone de manifiesto y es inquebrantable. El Señor te prometió, el Señor te lo va a dar. El Señor no incumple sus promesas. Ahora, ¿qué le dice al siervo? Mantente fiel. Mantente fiel. Versículo 11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Qué me está diciendo el Señor? No temas. No temas. Busca al Señor. Sigue al Señor. Sigue su palabra. Ríndete a su palabra. Ríndete a su voluntad. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Pero qué debo hacer? Santificarme, limpiarme, lavarme en su palabra, seguir su voluntad, estar firmes y buscar seguir al Señor todos los días de mi vida. Y por último, Hebreos capítulo 10, que este era el versículo que quería comentar hoy en la mañana en la escuela dominical. Hebreos capítulo 10. No era 9, era 10. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, allí donde está el arca del pacto, allí donde está el propiciatorio, manchado con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, allí donde está la misma presencia del Señor, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne. Estamos pasando el Jordán, hermanos. Vamos a tomar posesión de las promesas de Dios. Vamos a tomar posesión del reino de Dios. Prepárate, porque el Señor mañana hará maravillas. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, te doy gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Gracias porque nos has permitido, Señor, seguir este camino. Este camino que nos lleva, Señor, a la gloria. Que nos lleva, Señor, a tu reino, que nos lleva a estar delante de tu presencia. Pero mientras tanto, Señor, debemos de cruzar este río. Y nos haces cruzar en seco, Señor. Abres este río para que nosotros pasemos.
Te pedimos, Señor, que nos guíes. Te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas. Que si se nos presentan dificultades, Señor, sabemos a quién recurrir. Sabemos que tu palabra, Señor, nos da promesas fieles. Y que por ello, Señor, no debemos de flaquear, no debemos de debilitarnos, Señor, sino que debemos estar firmes y tomar fuerza, Señor, en ti. Te pido, Señor, que nos guíes, te pido, Señor, que obres en cada uno de tus hijos, Señor, hoy aquí, en cada uno de tus hijos que hoy están en sus casas. Te pido, Señor, que obres en cada uno de tus hijos que forman esta tu iglesia, Señor, para estar firmes, lavados, purificados, santificados, Señor, porque estamos delante de la presencia del Dios Altísimo. Y de esa manera, Señor, que rindamos nuestras vidas, Señor, para estar sometidos totalmente a ti. Te pedimos, Señor, así como tú, Señor, guiaste a este pueblo y a Josué, Señor, así nos guíes a cada uno de nosotros, Señor, a atravesar por todo esto para llegar a tomar la posesión de la promesa esperanzadora que tenemos, Señor, en tu reino, cuando tú vengas. Pero mientras tanto, Señor, ayúdanos, guíanos. Gracias te damos, Padre, por Señor, gracias por esta tu divina y santa palabra, que nos limpia y nos prepara, Señor, para ir atravesando este camino. Te pedimos, Señor, que nos guíes, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador.